Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión, capítulo 14, video 3. Género mental. El principio masculino de una persona da la sugestión, dirigiendo una corriente de energía, o poder vibratorio, hacia el principio femenino de otra, y ésta, al aceptarla, la hace suya, y piensa en consecuencia. Una idea así alojada en la mente de otra persona, crece y se desenvuelve, y a su tiempo es considerada como una verdadera creación mental del individuo, mientras que en realidad no es más que el huevo de un cuco puesto en el nido del gorrión, pues aquel pájaro pone sus huevos en un nido ajeno. El proceso normal es que el principio masculino y el femenino de una persona obren coordinada y armoniosamente juntas, pero desgraciadamente, el principio masculino del hombre corriente es demasiado inerte y perezoso para obrar, y el despliegue de poder volitivo es muy ligero, y, en consecuencia, la mayoría está dirigida por las mentes y voluntades de los demás, a quienes se permite querer y pensar por uno mismo. ¿Cuántos pensamientos u obras originales hace el hombre corriente? No es la mayoría de los hombres, simple sombra o eco, de los que tienen una mente o voluntad más fuerte que la suya. La perturbación proviene de que el hombre corriente descansa casi completamente en su conciencia del mí, y no comprende que realmente tiene un yo. Está polarizado en su principio femenino mental, y su principio masculino, en el que reside la voluntad, está inactivo e inerte. El hombre fuerte del mundo manifiesta invariablemente el principio masculino de voluntad, y su fuerza depende materialmente de este hecho, y en vez de vivir en las impresiones que le producen otras mentalidades, domina su propia mente, mediante su voluntad, obteniendo así la clase de imágenes mentales que quiere y domina, y dominando así también las mentes ajenas de la misma manera. Contémplese un hombre fuerte, y véase cómo se las arregla para implantar sus gérmenes mentales en la mente de las masas, obligándolas así a pensar, de acuerdo con sus deseos. Este es el porqué. Las masas son como rebaños de carneros que nunca originan una idea propia, ni emplean sus propios poderes y actividades mentales. La manifestación del género mental puede notarse en todas partes diariamente. Las personas magnéticas son las que pueden emplear su principio masculino para imprimir sus ideas sobre los demás. El actor que hace reír o llorar a la concurrencia está haciendo uso de este principio. Igualmente sucede con el orador, político, predicador o cualquier otro que atraiga la atención pública. La influencia peculiar que ejerce un hombre sobre otro es debido a la manifestación del género mental. Según las líneas vibratorias ya indicadas, en este principio está el secreto del magnetismo personal, de la fascinación, etc., así como también de los fenómenos agrupados bajo el nombre de hipnotismo. El estudiante, que se ha familiarizado con los fenómenos generalmente denominados psíquicos, habrá descubierto la importante parte que desempeña, en los citados fenómenos, esa fuerza que la ciencia llama sugestión,
por cuyo término se indica el proceso o método por el cual se transfiere una idea o se imprime sobre la mente de otro, obligando así a la segunda mentalidad a obrar concordantemente. Una verdadera comprensión de la sugestión es necesaria para comprender inteligentemente los varios fenómenos psíquicos a que la sugestión da origen, pero aún es más necesario el conocimiento de la vibración y del género mental, porque todo el principio sugestivo depende de estos. Los escritores sobre la materia de sugestión dicen que la mente objetiva o voluntaria es la que hace la impresión mental o sugestión sobre la mente subjetiva o involuntaria, pero no describen el proceso ni indican alguna analogía, mediante la cual sea más fácil comprender la idea. Si se contempla el asunto a la luz de las enseñanzas herméticas, se verá que la energetización del principio femenino por la energía vibratoria del masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza, y el mundo natural ofrece innumerables analogías que facilitan la comprensión del principio. En realidad, la doctrina hermética afirma que la misma creación del universo obedece a dicha ley, y que en todas las manifestaciones creadoras sobre los planos espiritual, mental y físico, siempre está en operación el principio de género, la expresión de los principios masculino y femenino. Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba; y aún más que esto, cuando se comprende este principio, se es capaz de clasificar inteligentemente de inmediato los variados fenómenos psicológicos, en vez de quedarse confuso ante ellos. El principio realmente trabaja en la práctica, porque está basado sobre las leyes universales e inmutables de la vida. No entraremos ahora en una dilucidación detallada de los diversos fenómenos concernientes a la influencia mental o a la actividad psíquica. Hay muchos libros, en su mayor parte muy buenos, que se han escrito últimamente sobre el asunto. Los hechos principales señalados en esas obras son exactos, aunque los diversos autores tratan de explicarlos por las diferentes teorías de su propia cosecha. El estudiante puede familiarizarse con estas materias, y utilizando la doctrina del género mental, podrá coordinar convenientemente la masa caótica de teorías y enseñanzas en conflicto, y podrá, además, adueñarse completamente del asunto, si a ello se sintiera inclinado. El objeto de esta obra no es el de dar una explicación extensa de los fenómenos psíquicos, sino más bien el de indicar sencillamente la clave maestra, que abre las muchas puertas que conducen al templo del saber. Si se desea explorar su interior, creemos que al examinar las enseñanzas encerradas en el Kybalión, es fácil encontrar la explicación de muchas dificultades que confunden. De nada sirve entrar en detalles referentes a las muchas características de los fenómenos psíquicos y mentales, si al estudiante no le son dados los medios para comprender el asunto que atrae su atención. Con la ayuda del Kybalión se puede entrar en cualquier biblioteca, pues la antigua luz de Egipto iluminará las páginas confusas y los problemas oscuros. Este es el verdadero objeto de esta obra. No venimos a exponer una filosofía nueva, sino a suministrar las bases fundamentales de la antigua enseñanza universal, que esclarece todas las doctrinas, y que servirá para conciliar todas las teorías, por diferentes u opuestas que parezcan.
dale me gusta, compártelo. El Kybalión continúa en capítulo 15, video 1. Suscribe. Muchas gracias.